analizar los peligros sobre el fentanilo, saludo con mucho gusto a Ricardo Ravelo, quien es periodista y escritor en temas del crimen organizado. Muchas gracias por la comunicación y bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de charlar. Ricardo, hablamos del fentanilo justamente en el contexto de la celebración de la 10ª reunión de la 10ª cumbre de líderes de Norteamérica, en la cual el fentanilo, por lo menos de este lado de los medios de comunicación, era un tema principal para poder entender lo que está ocurriendo a nivel narcotráfico en nuestro país y en Estados Unidos y la necesidad de un esfuerzo a nivel bilateral. Siendo así, ¿qué hace el fentanilo una droga tan rentable para el crimen organizado? Bueno, en principio te podría decir que el fentanilo es una droga barata, fácil de producir, que además, bueno, se ha colocado en el mercado de consumo y ha desatado toda una euforia, una fiebre en su aceptación por parte de los adictos a esta sustancia. Ahora, también hay que resaltar que los cárteles de la droga mexicanos ya le están añadiendo fentanilo a otras sustancias que son adictivas, como la cocaína, la heroína, algunas otras drogas sintéticas, que ya les añaden fentanilo y obviamente las potencializan y las hacen todavía más adictivas de lo que son. Para tener una idea de lo que significa y las consecuencias que causa el fentanilo, diríamos que, por ejemplo, ya quien consume esta sustancia, pues se engancha en el mundo de las drogas químicas con un nivel de adicción que, bueno, ya a niveles de análisis que se han hecho en Europa y en otros países, en otros continentes, se puede considerar que es una adicción casi irreversible, porque quien se engancha en el consumo de esta sustancia, pues bueno, no lo va a dejar de hacer hasta que pues le sobrevenga una muerte por sobredosis. Y hablando, es un verdadero drama. Es decir, ¿qué es lo que sufre el drogoadicto en con esta sustancia? Es decir, se engancha de tal manera que, por ejemplo, tú mencionabas en la introducción, se engancha la parte emocional, es decir, se sustituye el amor familiar, el amor de hermanos, el amor de amigos, porque la droga se instala a nivel emocional como lo central para vivir, digo falsamente, de tal manera que el drama se agudiza cuando el adicto no tiene valor para morirse, pero tampoco para vivir. Ahí está, eso ocurrió, más o menos así. Lo describes muy bien, es que es importante poderlo entender, poderlo dimensionar. Ocurrió en su momento con la heroína y también en Estados Unidos en específico con esta pastilla llamada Oxycontin, ¿no? En su momento. Sí. Bueno, nos decías por qué es tan deseada por consumidores y también por el crimen organizado. Siendo así, ¿de qué tamaño? ¿De qué tamaño qué? Es la crisis de inseguridad, pero también sanitaria desatada con el auge del fentanilo. Sí, mira, lo que pasa es que los cárteles realmente se migraron al área de las drogas sintéticas. Lo que se mantiene como una exportación firme es la cocaína. Cocaína ya muy rebajada a un nivel muy básico, pero también muy perjudicial, ¿no? Y sobre todo la volvieron una sustancia muy barata, 50 pesos un gramo. Bueno, pues yo creo que eso no es cocaína, porque realmente un gramo de cocaína de a de veras, un gramo, digamos, más o menos con cierta pureza, pues está sobre los $1,500, ¿no? Pero ya con este tipo de sustancias, pues realmente ya no hay cocaína, son otras sustancias químicas que son muy dañinas al organismo, a nivel del cerebro, a nivel orgánico en general. Pero el fentanilo vino a ser un sustituto de todas estas sustancias que se consumen ya en México también, aunque en Estados Unidos se ha derivado en un verdadero drama, porque el año pasado, por ejemplo, la DEA documentó que la sobredosis del fentanilo causó la muerte de por lo menos 100,000 personas. Los cárteles en México que están exportando fentanilo a Estados Unidos son el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación.
La preocupación norteamericana es que esto está ocurriendo a través de los puertos mexicanos. De ahí que le hayan solicitado al gobierno de México la militarización del país y particularmente reforzar la seguridad de los puertos y aduanas con militares para frenar un poco el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Así es. Hemos llegado a un punto tal que los cárteles ya pagan carreras universitarias de química farmacéutica para que sus integrantes aprendan a elaborar el fentanilo. Siendo así, ¿cómo se debería de tratar, desde qué ángulo debería de lucharse contra esta problemática que cada vez es más grande? Bueno, no solamente pagan carreras, sino que además secuestran y reclutan a químicos, farmacéuticos, médicos, y los mandan a estudiar a Europa, a Asia, a otro continente, y mediante estas vías que son inscribirse en una universidad, pues se emplean como cocineros en Holanda, en Francia, en distintos países donde son explotados por el crimen organizado. Ahora, esta es una dinámica distinta que creo que ningún gobierno del mundo se ha anticipado para frenar esta demanda de mano de obra que tiene el narcotráfico internacional, pero particularmente el latinoamericano y en concreto el mexicano. La mayoría de los cocineros que están en Europa y en Asia son mexicanos y muchos fueron enganchados por el narcotráfico, los mandan a estudiar para justificar su estadía en algún país, pero al mismo tiempo trabajan como cocineros de grupos criminales mexicanos que distribuyen drogas sintéticas en esos continentes. Es una frase quizá un poco gastada, pero continúa vigente, que México pone a los muertos y Estados Unidos a sus consumidores. Siendo así, ¿qué es lo que está fallando de la estrategia de seguridad entre ambas naciones, de esta lucha a nivel bilateral contra el narcotráfico, que hace que, por supuesto, no hayan resultados que sean tangibles y que además envuelven en esta problemática, por ejemplo, también el tráfico de armas, ¿no? Una problemática trae a la otra. Sí, es todo un cóctel de situaciones que traen consecuencias fatales. ¿Qué está fallando? Me parece que se está fallando la construcción de una política antimafia entre ambos países. Una política antimafia que vaya enfocada al combate directo de los cárteles, y para ello, bueno, México necesita apoyo norteamericano, pero al mismo tiempo los norteamericanos, el gobierno estadounidense tiene que trabajar en la parte pues sustancial que son sus adictos. Es decir, es un tema complejo. Es decir, no se puede frenar del todo el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Eso lo sabe el gobierno americano, porque de otra manera pues se le generaría un verdadero colapso con tantos millones de adictos. Necesitan forzosamente droga, pero lo que necesitan también es rehabilitar a sus adictos y prevenir que el crimen enganche a nuevos consumidores, porque de esta manera Estados Unidos seguirá siendo, y como lo es, el mercado voraz más grande del mundo. Ahora, en la parte mexicana se requiere una política más estricta. Creo que se dio un paso cuestionado, muy cuestionado, que es la militarización de la seguridad pública, con el objeto de frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y sobre todo la violencia dentro del territorio. Vamos a esperar si de aquí al 2024 o antes el gobierno ahora sí nos pueda dar resultados, porque tenemos hoy una militarización histórica, no vista en ninguna etapa de la historia mexicana, pero lo que están faltando son los resultados concretos, no solamente en la captura de capos, sino en la pacificación del territorio. ¿Para qué? Para evitar que la violencia se vuelva algo así como una normalidad, una normalización en el territorio mexicano, y bueno, pues realmente le demos la vuelta a este escenario de sangre y muerte que nos ha acompañado, por desgracia, en los últimos
12, 15 años. Ahí está nuevamente el llamado para que no solamente se capturen a los capos de los cárteles mexicanos, sino que además de que Estados Unidos también haga su parte en esta lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, se entienda que se tiene que más bien ir en contra del patrimonio, quizá de los cárteles, más que por buscar a los capos, que eso realmente lo que hace es que cambien de cabecilla y no haya un impacto real. Muchas gracias, Ricardo. Esto que mencionas es central, es decir, la política antimafia, anticrimen debe ser integral. No solamente se trata de llevar a cabo detenciones de cabecillas o de grupos, sino también golpear el nervio financiero del crimen y atención social. De otra manera, bueno, sin una política integral, los resultados van a seguir ausentes. Así es, muchísimas gracias, Ricardo Ravelo, como siempre, periodista y escritor en temas del crimen organizado, por tu análisis. Muy buena tarde, muy buena noche, hasta la próxima. Buenas noches, hasta luego.